Bienvenidos, mi nombre es Adolfo Pinzón y estoy a cargo como director médico para el Clúster Latinoamericano de Organón. Es un honor y placer para nosotros tenerlos en este tercer día en el cual vamos a disfrutar excelentes ponencias. El Congreso Médico Virtual Latinoamericano de Salud Femenina ha tenido 3 días, de los cuales los 2 días previos han sido dedicados a anticoncepción. El día de hoy se lo vamos a dedicar a infertilidad. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Tenemos 2 temas que espero les gusten. El primero, fertilidad y un repaso histórico, va a estar a cargo del doctor Mauricio Mondión de Chile. El segundo, tema no menos interesante, es endometriosis y su impacto en la fertilidad. Va a estar a cargo del doctor Juan Antonio García Velasco de España. Esperamos les guste. Antes de pasarle la palabra a mi colega el doctor Luis Gerg, le quisiera preguntar a Era, ¿cómo fue la audiencia el día de ayer? Estas son las cifras. Muchas gracias. Bueno, con ustedes el doctor Luis Gerg de Brasil. Continuando a nossa programação, teremos agora uma palestra do Dr. Juan Antônio Garcia Velasco, que é especialista em ginecologia pela Universidade Autônoma de Madrid, tem um fellowship em infertilidade na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, é diretor da Clínica IVI Madrid e professor titular de ginecologia da Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, além de coeditor do Reproductive Biomedicine Online. Então, Dr. García Velasco, por favor. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Organón. Es un auténtico placer estar esta tarde con ustedes y hablando de un tema que tiene mucho que ver, evidentemente, con la salud de la mujer, que es lo que nos trae hoy aquí. Es una enfermedad como la endometriosis y el impacto que tiene especialmente en la fertilidad, como vamos a ver a lo largo de los próximos 20 o 25 minutos. Estos serían mis conflictos de interés. Y para empezar, yo creo que hablar de endometriosis es más o menos como cuando hablamos de fútbol, y aquí yo creo que nos entendemos bien, porque si hablamos de fútbol y estamos en Europa o estamos en América del Sur, pensamos en este balón, y esto es lo que tenemos en la cabeza cuando alguien nombra el fútbol. Pero si estamos en los Estados Unidos, estamos pensando en otra cosa parecida, pero no exactamente igual. Y si estuviéramos en Australia estaríamos pensando en algo muy similar, pero no exactamente igual. Por lo tanto, va a depender muy mucho de dónde estemos situados para ver qué tipo de paciente vamos a ver y sobre todo qué tenemos en mente, que a veces, aunque estemos en una zona geográfica del mundo, tenemos que pensar en otro tipo de patología. Y lo mismo ocurre con esta enfermedad. Unos seremos más ginecólogos dedicados a la fertilidad, otros serán ginecólogos más dedicados al dolor, otros más dedicados a la adolescencia. Pero esta enfermedad, como sabemos, puede abarcar un espectro enorme y además tiene aspectos muy diferentes, como sabemos. Va a haber pacientes que consulten solo por dolor, por un dolor pélvico, y una de las principales causas, evidentemente no la única, es la endometriosis. Otras pacientes consultarán solo por infertilidad, sin dolor, y uno de los motivos importantes de infertilidad, como veremos esta tarde, es esta enfermedad, la endometriosis. Habrá mujeres afortunadas que, aunque tengan endometriosis, no noten nada, ni tengan dolor pélvico, ni tengan dificultad para tener hijos, serán asintomáticas, pero también habrá mujeres que tengan ambos síntomas, básicamente dolor e infertilidad, y sabemos que esto afecta a la calidad de vida de esta mujer, va a afectar a su relación de pareja, a su vida sexual, puede aumentar la tendencia a la depresión por esta especie de frustración crónica, aún más frecuentemente veremos fatiga crónica, puede comprometer la productividad de esta mujer, ya sea escolar o académica o en su vida laboral, y al final se convierte en un tema básicamente de salud pública por la altísima prevalencia que tiene, como sabemos. Y una cosa importante, sobre todo cuando hablamos con adolescentes, es la importancia de las palabras. El hecho de etiquetar a alguien con un diagnóstico
aunque sea una sospecha, es importante y tenemos que ser cuidadosos a la hora de discutir esto con un paciente y sobre todo con una niña joven, porque podemos estigmatizar involuntariamente a esta paciente y podemos sospechar una enfermedad, pero habrá que tranquilizar, si es para tranquilizar, el impacto que puede tener el decirle que parece que ve una imagen endometriósica o que puede ser que este dolor sea por endometriosis, porque como sabemos hoy, en 2021, lo primero que va a hacer esta paciente al llegar a casa es, a lo mejor incluso antes de llegar a casa en su teléfono móvil ya, es teclear en Google endometriosis y todo lo que va a ver ahí, o gran parte de lo que va a ver, son los grandes dramas de la enfermedad: dificultades para tener hijos, posibilidad de que degenere cáncer, dolores incapacitantes, y sabemos que esa enfermedad tiene un espectro enorme. Por lo tanto, creo que es importante matizar el diagnóstico y si lo hacemos y lo explicamos, explicarlo con la mayor precisión posible. Las dos preguntas claves que nos tenemos que hacer es básicamente a quién deberíamos tratar, porque no tratamos a todo el mundo, como sabemos, y sabemos que si tratamos a pacientes con endometriosis que tienen dificultad para tener hijos, aumenta su facilidad para tener hijos, y sobre todo el cuándo las vamos a tratar, porque el tratamiento de la endometriosis no es según la vemos, habrá que planificar, como ahora veremos un poco con esta paciente, qué hacer, pero sabemos que el tratamiento reduce su tiempo al embarazo, que de cara a la fertilidad, siendo tan crítico como es la edad de la paciente, es un tema muy, muy importante. ¿Dónde afecta esta enfermedad a la fertilidad? Pues afecta por muchas facetas. Afecta a la calidad ovocitaria, compromete el desarrollo de los folículos, altera la calidad embrionaria, reduce la tasa de fecundación y vemos peores tasas de embarazo en general. Esto es un resultado metaanálisis del 2015, pero el daño más importante, como vamos a ver luego, va a ser sobre todo cuantitativo. Este es el problema que vemos. Aquí tendríamos en verde lo que es la fisiología ovárica de una paciente normal. Tiene, pues desde que nace, un número de folículos primordiales que se van a ir usando a lo largo de la vida. Y esto va a ir descendiendo. A partir de los 40 años más o menos acaba la fertilidad y a partir de los 50 empezaría la menopausia, con lo cual hay un periodo ahí de ciclos irregulares. Hay mujeres que pueden tener menor dotación de inicio, por lo tanto van a acabar antes con su fertilidad y también con sus ciclos, y habrá veces que en puntos veremos pacientes con una dotación folicular inicial normal que a veces por una endometriosis va a ir comiéndose este tejido sano, o a veces por una cirugía por esta endometriosis, y vamos a producir una menor reserva de forma artificial. Y ojo, porque podemos adelantar el fallo ovárico en estas pacientes también. Por tanto, una cosa que antes hacíamos de rutina, que era en cuanto veíamos una endometriosis era una cirugía, esto no termina de estar tan claro hoy, sobre todo en pacientes asintomáticas. Fijaos en este trabajo que ya es de hace unos 10 años, tanto la ablación, digamos, con diatermia frente a solamente el estudio diagnóstico, cuando mirábamos la tasa de embarazo acumulada de forma espontánea, de una serie grande de más de 600 mujeres, tampoco había tantísimas diferencias al cabo del tiempo. Por lo tanto, no parecía un beneficio tan claro el realizar una laparoscopia y una diatermia completa. Y esto viene a raíz del famoso debate de dónde está el daño a la reserva ovárica, si es antes el huevo o es la gallina, porque sabemos que la endometriosis afecta a los ovarios, compromete la reserva, y sabemos que la cirugía ovárica vamos a tener que quitar ese quiste o pseudoquiste ovárico con un margen de seguridad, con una coagulación posterior que va a comprometer la vascularización y por tanto podemos comprometer aún más la reserva. Pero el daño fundamental, aunque venga ya del propio quiste en sí, el daño va a ser posquirúrgico. Y esto ha hecho que cambie un poco el paradigma de hace unos 15 o 20 años a hoy, donde hace años el patronolo era: ve un quiste endometriósico, lo opero y luego vemos lo que hay que hacer, a lo que hacemos hoy en día, que si vemos una imagen sospechosa de endometriosis, si la paciente está asintomática y quiere tener hijos, de entrada no lo vamos a tocar para no dañar aún más la reserva ovárica. Fijaos que este debate sigue abierto, pero es cierto que las ideas cada vez las tenemos más claras. Este fue el trabajo que publicamos en 2004 en el Fertility, que generó bastante controversia, porque en su día iba en contra de lo que hacíamos todos. Lo que hicimos en este estudio, caso control, era comparar el resultado de la fecundación in vitro en mujeres con endometriomas operados y en mujeres con endometriomas presentes, que era algo que nadie hacía, nadie se planteaba hacer una in vitro con un quiste sin tocar. Y cuando lo hicimos, vimos que iba igual de bien, que la cirugía no mejoraba la calidad, que no mejoraba los resultados y que además demoraba el tiempo al embarazo porque había un tiempo de cirugía, un coste, las complicaciones y demás. En 2018 participé con Bruce Lesse y un grupo de grandes cirujanos también, como el doctor Donet, en este mismo debate de si habría que operar o no de entrada, y yo creo que incluso los propios cirujanos hoy en día reconocen
que la cirugía no es de entrada lo más indicado, y al mismo tiempo los reproductólogos, la gente que se dedica más a reproducción entiende que en algunos casos, por supuesto, que hay que operar, y ahora veremos un poco en qué casos. Pero como os decía, la propia enfermedad se va comiendo este tejido ovárico. Fijaos cómo una forma muy buena de evaluar la reserva ovárica es la hormona antimülleriana, y cómo ya antes de operar a estas mujeres, las pacientes con un quiste endometriósico, como veis en gris, tienen menos antimülleriana que en blanco las mujeres control. Lo veis a lo largo de distintas edades, 18 a 22 años, hasta 27, hasta 32, hasta 37. Siempre hay menos reserva ovárica con un quiste endometriósico que el grupo control, pero fijaos, en negro son mujeres que tienen endometriomas bilaterales, por lo tanto el compromiso es muchísimo mayor antes de hacer ninguna cirugía. Por lo tanto, esta enfermedad ya compromete seriamente la reserva ovárica. Y veíamos un poco el cambio del paradigma. Esta revisión de Nature del año pasado, hace 2 años, es muy interesante, porque anteriormente veíamos una endometriosis, la operábamos, luego poníamos un tratamiento médico, y luego, como no quedaban bien muchas veces, hay un alto índice de recidiva, había cirugías repetidas y acabábamos haciendo una reproducción asistida después de varias cirugías con los ovarios muy dañados. Hoy en día el objetivo es completamente distinto. Tenemos un diagnóstico no quirúrgico, vamos a poner un tratamiento médico para manejar el dolor de esta paciente. En el momento que la paciente se quiere embarazar, si tiene dolor, haremos una cirugía completa y conservadora para hacer luego una in vitro. Si no tiene dolor, iremos directa in vitro y pondremos después la cirugía para hacer luego un mantenimiento con tratamiento médico. Ha cambiado un poco, como veis, el paradigma del tratamiento. Y el principal obstáculo por el que las mujeres hoy en día tienen dificultades para tener hijos, al margen de patología que pueda aparecer con los años, es básicamente la edad. Vemos que cada vez más las mujeres o las parejas tienen los hijos en el final de la 3ª década y principios de la 4ª década, que es cuando, como vemos en este trabajo, el porcentaje de implantación cae en picado. Y cae en picado porque a partir de los 35 años, fijaos cómo aumenta el índice de aneuploidías en los ovocitos. Es decir, a partir de los 35 años empieza a ser muy difícil ya encontrar ovocitos sanos. A partir de los 40-42 años casi el 80% están alterados y por tanto ahí o no hay embarazos o hay más abortos. Lo que es importante conocer es que esta enfermedad afortunadamente no aumenta el índice de aneuploidías. Si miramos el porcentaje de embriones aneuploides en mujeres con y sin endometriosis, como veis en esta gráfica, y si los estratificamos por edad, fijaos cómo a distintos grupos de edades el porcentaje de aneuploides va a ser similar en mujeres con y sin endometriosis, lo cual es una preocupación menos que podemos discutir con estas pacientes. Y claro que la calidad ovocitaria puede estar afectada. Hay mucha literatura al respecto de afectación a lo que es la propia calidad ovocitaria. Hay trabajos experimentales, como este, por ejemplo, de ratones, que se ve que si inducimos una endometriosis y analizamos estos ovocitos, como veis en el panel de la izquierda con microscopía confocal, cómo hay menos porcentaje de ovocitos normales y cómo vais a ver pues extrusiones anormales del primer corpúsculo polar, como veis aquí arriba, o vais a ver anomalías en el uso cromático o de algún otro tipo, que son ovocitos lógicamente anormales comparado con lo que sería un ovocito metafase 2 que veis aquí. Hay trabajos similares también con ovocitos de ratón expuestos o en contacto con líquido peritoneal de mujeres, por ejemplo, sometidas a ligadura de trompa. Fijaos que el uso cromático no cambia. Tenemos aquí la estructura de los cromosomas en rojo y los microtúbulos en verde, ¿no? En cambio, si ponemos estos ovocitos de ratón en contacto con líquido peritoneal de mujeres con endometriosis leve o incluso moderada o severa, fijaos cómo cambia absolutamente la estructura de los microtúbulos. Por tanto, nada bueno va a hacer esa endometriosis a la calidad ovocitaria. Hicimos un trabajo hace años también que publicamos en Fertility, que fue la tesis de Laura Prieto, en el que veíamos una serie de factores que iban cambiando, de hormonas, de factores de crecimiento, del estrés oxidativo y de procesos inflamatorios dentro del propio líquido folicular, y vemos cómo efectivamente pues es diferente al de una mujer que no tiene esta enfermedad. Y cuando miramos los propios ovocitos, en un trabajo más reciente aún que hicimos y publicamos en Human en el 19, estos eran ovocitos de mujeres sanas frente a ovocitos de mujeres con endometriosis donados para investigación, y fijaos cómo hay un claro efecto. Veis en azul los ovocitos procedentes de mujeres con endometriosis, y en esta especie de naranja de los ovocitos de mujeres sanas, como hay un claro efecto en el transcriptoma. Como veis aquí, podríamos agrupar aquí endometriosis y aquí mujeres control,
incluso en este mapa de calor, en este heatmap, veis aquí las mujeres sanas, en la columna naranja, y en azul las mujeres con endometriosis, y cómo sin ser expertos en biología molecular, vemos cómo la expresión de los genes, de los 50 genes más importantes en estas pacientes con endometriosis es muy diferente a la que tienen las mujeres sanas. Aún más, si miramos las mitocondrias, sabemos que las células del cúmulus van a tener una menor cantidad de mitocondria, de DNA mitocondrial, y por tanto una menor cantidad de producción de ATP, que sabemos que es una de las fuentes de energía de la división celular, y por tanto podría contribuir a que hubiera peor calidad embrionaria por este déficit de producción energética. Esto lo han visto también en ovocitos humanos en ese trabajo chino, donde vemos cómo con microscopía de transmisión electrónica vemos que tienen menos estructura mitocondrial, menos masa mitocondrial, y aquí en la gráfica a la derecha vemos cómo hay menos cantidad de DNA mitocondrial en las pacientes con endometriosis. Cuando vamos al endometrio, pensando ya en un tema de receptividad endometrial, también se ha visto que hay diferencias entre la endometriosis moderada y severa y las mujeres control, ya sea en fase folicular o fase secretora o lútea tardía. Si vemos aquí, va a haber una sobreexpresión de genes, como veis, en este trabajo ya hace algún año, una sobreexpresión de genes implicados en la síntesis del ADN y de la mitosis celular, y una represión de los genes relacionados con la respuesta a la progesterona, que podría tener que ver con esta resistencia a la progesterona que encontramos en estas pacientes. Pero cuando miramos la receptividad endometrial, de nuevo en este debate en el que participamos hace poco, en el 2017, nuestra hipótesis es que efectivamente el endometrio de las mujeres con endometriosis implanta igual de bien que el de la mujer sin endometriosis. Es decir, el daño de esta enfermedad no es a nivel endometrial, sino que es a nivel ovárico. Y el ejemplo más claro fue este trabajo que hicimos ya hace algunos años, donde de una donante de ovocitos sana que comparte sus ovocitos con dos receptoras, una receptora con una endometriosis severa y una receptora que tiene un fallo ovárico pero sana para endometriosis, su tasa de implantación era absolutamente equivalente. Por lo tanto, el hecho de tener una endometriosis severa no compromete la tasa de implantación frente a las mujeres sin endometriosis. Es decir, esto nos deja claro que el útero funciona igual de bien y que el problema viene de los ovocitos. Y de hecho, cuando miramos a nivel transcriptómico, de nuevo, la firma transcriptómica de este endometrio, mirando a través de biopsia endometrial, en la fase de máxima receptividad endometrial, mirábamos 238 genes en mujeres con y sin endometriosis, no veíamos ninguna diferencia con la presencia o ausencia de la enfermedad. Sí veíamos diferencia, lógicamente, en el patrón temporal de expresión, pero en ningún momento veíamos que la endometriosis alterase la expresión de estos genes, como vemos aquí. Si vamos entonces a casos ya más concretos y a preguntas de la vida real, vemos que si operamos a estas mujeres vamos a tener menor respuesta ovárica, menor desarrollo folicular, y no vamos a ganar en tasa de nacido vivo. Entonces, ojo, porque vamos a comprometer la respuesta y no mejoramos los resultados. Si hablamos de una cosa un poco más concreta, que es la endometriosis profunda, la endometriosis profunda infiltrativa, el tabique rectovaginal y estas zonas un poco más complejas de la cirugía, vemos que la relación con la infertilidad existe, hay una asociación, aunque la asociación no implica causalidad. Y de hecho, en estas mujeres, cuando hacemos un estudio respectivo que se han operado por endometriosis infiltrativa profunda, hay una tasa de embarazo después de la cirugía de un 40%, que igual hubiera sido similar sin la cirugía, pero indudablemente estas mujeres operan porque tienen dolor y necesitan ser operadas. Si no tienen dolor, la fecundación in vitro es una alternativa igual de válida, y ojo, porque son pacientes con una cirugía de alto riesgo. Sabemos que la cirugía de la endometriosis profunda no es precisamente sencilla, tiene a veces una morbilidad asociada que no es despreciable, pero si no operamos sabemos que la enfermedad puede progresar, y la progresión de la enfermedad durante el embarazo tampoco es algo deseable. Por lo tanto, como siempre, habrá que hablar con la paciente, valorar su clínica y decidir con ella, o ayudarla a decidir qué es la mejor opción. Evidentemente, siempre basándonos en los síntomas. El dolor es el síntoma que va a dirigir la ausencia o presencia de dolor, va a dirigir nuestras decisiones junto con la decisión que quiera la mujer. Algunas preguntas con respuestas rápidas son, por ejemplo, si una segunda cirugía daña aún más la reserva o no, una vez que ya está dañada, y Ferrero ya publicó en 2015 que efectivamente una segunda cirugía no mejora el resultado, pero empeora aún más la reserva ovárica, disminuye más la antimuleriana, aumenta todavía más la FSH basal, cae todavía más el recuento de antrales y se reduce el volumen ovárico. Por lo tanto,
es mucho mejor hacer una única cirugía en un grupo de expertos cirujanos y que sea la cirugía definitiva de esta paciente que ir haciendo pequeñas cirugías que al final van aniquilando la vía ovárica. En la vida real sabemos que los endometriomas no van a afectar la ovulación espontánea. Una paciente joven y sin dolor no tiene que preocuparse de que ovule o no ovule por el ovario con endometriosis. Fijaos en ese trabajo de del 2015, donde se estudian más de 1000 ciclos en pacientes de 34 años de media con endometriomas grandes, de 5 centímetros de media. Y fijaos cómo la ovulación se reparte equitativamente entre el ovario derecho o ovario izquierdo, entre ovario sano y ovario afectado. Y lo mismo cuando hay endometriomas más grandes. Y en estas mujeres con endometriomas grandes sin dolor, la probabilidad de embarazo espontáneo es de un 43% en 4 años, es decir, no necesariamente porque veamos un quiste hay que quitarlo. Estas mujeres que son jóvenes y que no tienen dolor se pueden permitir el lujo de esperar algún tiempo antes de plantearse un tratamiento. ¿Va a afectar la estimulación ovárica a la recurrencia de la enfermedad? Bien, pues sabemos desde hace ya muchos años que no es así. Ese trabajo de Thomas de Hook comprobó cómo con la paroscopia previa al inicio de los tratamientos de reproducción asistida, sea inseminación, o sea in vitro después de inseminación, cuando hacían un estadiaje de la enfermedad, respecto a la AFS antes del tratamiento y con una laparoscopia Second Look después del tratamiento, veían que no había progresión de la enfermedad. Por lo tanto, lo que vayamos a hacer en 7 o 10 días de tratamiento de un ciclo no parece que comprometa el desarrollo de la enfermedad. Es cierto que esto lo ha vuelto a explicar el doctor Somigliana de Milán, donde dice que efectivamente no aumenta el riesgo de recurrencia de la enfermedad ni con inseminación ni con in vitro. ¿Sirve de algo de tratamiento médico previo? Bueno, pues hace unos años Salam publicó un metaanálisis al que yo le ayudé a escribir y publicamos en la Cochrane lo que había entonces, una evidencia muy limitada que parecía que podía ser favorable, el freno de 3 meses con un agonista de depósito, pero hemos actualizado este metaanálisis con más datos, hemos vuelto a publicar en la Cochrane en 2019 que este tratamiento pues parece que no tiene tanta relevancia de cara a una fecundación in vitro. Por lo tanto, podríamos plantearlo como una forma de reducir la inflamación o incluso como una forma de reducir el dolor, en el caso de que hubiera dolor. Cuando hablamos de tratamientos médicos previos, probablemente una opción buena sería el optar por utilizar una píldora. En vez de utilizar un tratamiento tan complejo y tan caro como puede ser un análogo, podemos recurrir al tratamiento con píldora, que es mucho más sencillo, y en 6-8 semanas, como demostró de Ziegler, vemos que la reserva ovárica no se va a ver afectada y en cambio vamos a tener una posible tasa de embarazo mayor, probablemente por este freno en el proceso inflamatorio pélvico que acompaña a esta enfermedad. ¿Crecen los endometriomas con la estimulación? Sí, sí pueden crecer un poco. Sabemos que hay tejido endometrial y sabemos por ese trabajo además de Seyhan de Turquía en 2018 que puede crecer levemente, pero realmente la relevancia clínica es poco menos que despreciable, por lo tanto no nos tiene que preocupar. Y respecto a si la estimulación ovárica ampliará los síntomas, si va a haber más dismenorrea o más dispareunia después de una estimulación ovárica, fijaos lo mismo en varios trabajos de Laura Benaglia en Milán o de Pietro Santuy en París, que efectivamente no empeora los síntomas de la enfermedad, por lo tanto la paciente puede estar tranquila que si necesita un tratamiento de reproducción asistida, su clínica no va a empeorar. Por último, otra cosa interesante a discutir con la paciente es la preservación de fertilidad en estas mujeres, sobre todo las que van a ser operadas y que pueden comprometer su reserva ovárica. Es interesante el poder plantear congelar óvulos antes de que tengan un daño en su reserva ovárica. Hemos congelado, como veis aquí en esta serie ya de hace algún año, 2018, a más de 6.000 pacientes, más de 1.000 mujeres por un proceso oncológico y más de 5.000 mujeres por un proceso electivo. Hemos congelado ovocitos, de los cuales un 12% en general vuelven a usarlos, todavía un porcentaje muy pequeño, aunque la tasa de gestación acumulada es muy buena, por lo tanto es una opción muy efectiva, muy eficaz. Si nos centramos en la preservación de fertilidad de mujeres con endometriosis, y este es un trabajo más reciente del año 20 con Ana Cobo que publicamos hace muy poquito, veíamos que tenemos que pensar en esto no como en general, porque la endometriosis, volvemos a la diapositiva inicial del fútbol, no es un proceso general. Pensemos en una paciente con nombre y apellidos, como puede ser María, de 28 años de edad, con un gesto de dolor cuando hablamos con ella, porque esta enfermedad limita la vida. En estas pacientes con dolor que tienen que ser operadas, lo que hemos visto en esta serie de casi 500 mujeres que hemos congelado ovocitos y han vuelto a usarlos, aquí el porcentaje de retorno para usar es muchísimo mayor, es que cuanto más joven sea la paciente cuando congelamos y el congelar previo a la cirugía nos va a dar mejor resultado.
Sabemos que vamos a congelar una media de 12 ovocitos si no vamos a operar a esta mujer, frente a una media de 9 si ya ha sido operada, y además la tasa acumulada de embarazo va a ser mayor, lógicamente, porque vamos a tener más ovocitos para poderlos convertir en embriones. Aquí tendríamos la tasa acumulada de embarazo. Yo creo que este dato es importante, y es importante enseñárselo a la paciente, precisamente porque congelar ovocitos no es asegurar un niño en casa. Congelar ovocitos es que esta paciente tenga una probabilidad mayor o menor en función de su edad y del número de ovocitos que congela de tener un hijo. Yo creo que es muy importante, como vemos aquí en la gráfica de la derecha, el no crear expectativas irreales, sino todo lo contrario, utilizar los datos que tenemos para poder explicar al paciente que en función de la edad a la que está congelando y en función del número de ovocitos que congele, cuál es su posibilidad real de tener luego un niño en casa en caso de que necesite volver a utilizarlos. Por tanto, y para concluir, creo que existe una explicación biológica clara para una menor calidad ovocitaria en mujeres con endometriosis. Vemos que esta enfermedad ejerce un daño fundamentalmente cuantitativo, aunque hay datos en la biología básica que explican también una afectación en la calidad. Al final no se traslada con tanta claridad en los datos clínicos, pero sí que hay un daño claro a nivel cuantitativo. La cirugía, sobre todo la cirugía repetitiva, es la que más daño va a hacer a estos ovarios, aunque evidentemente cuando hay dolor está claro que la paciente es lo que necesita y ahí podremos plantearnos alguna alternativa. Los resultados de una fecundación in vitro pueden mejorar después de 6-8 semanas con una píldora continuada, y parece que una vez que tenemos ovocitos los resultados no están comprometidos. Tendremos menos ovocitos, tendremos menos embriones por tanto, pero si tenemos embriones van a implantar igual de bien. Y por último, la vitrificación ovocitaria va a permitir conservar los gametos antes de que esta enfermedad o la propia cirugía pueda comprometer la fertilidad. Y nada más, muchísimas gracias. Muito obrigado, Dr. Juan Antônio Garcia Velasco. Temos aqui algumas perguntas. A primeira pergunta: existe algum marcador biológico que seja útil na prática clínica para o diagnóstico da endometriose? E, se existe, qual seria o critério diagnóstico? Muchas gracias, Luis, por la pregunta, porque yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos casi a diario. Nos gustaría tener, como clínicos que somos, una determinación en un análisis o una prueba fidedigna que nos dijera: si me da positivo tengo la etiqueta de endometriosis, si me da negativo es otra causa de dolor o de infertilidad. Y la verdad es que hace muchísimos años se lleva buscando, desde la época del CA125, que puede ser un buen marcador para ver la evolución, pero no para un diagnóstico, y han ido saliendo un montón de proteínas. Estuvo la época de las citoquinas, las interleuquinas, pasó a las quimoquinas que se dieron después, que tampoco dieron resultado con distintos patrones. Se estudió la metabolómica, que tampoco funcionó muy bien. Estamos en la época ahora de los microRNAs y los long non-coding RNAs. Se sigue buscando una molécula que sería como el santo grial, digamos, ¿no? La realidad es que con microRNAs, de hecho, estamos trabajando, tenemos una familia que estamos intentando de agrupar de esta familia de microRNAs que nos puedan ayudar, todavía tenemos que validarlo. Hay un grupo en Estados Unidos, de hecho, que acaba de publicar algo interesante, pero el problema de trabajar con microRNAs es que no es fácil su reproducibilidad, porque al final lo que tiene que tener un test diagnóstico es justo eso, una reproducibilidad, es decir, que tenga siempre el mismo valor predictivo positivo y negativo, si no, no es tan interesante. Por tanto, ¿y qué podemos hacer? Pues nos tenemos que apoyar básicamente en la clínica del paciente. La paciente que se queja de dolor no puede tardar 5 o 10 años en ser diagnosticada de endometriosis, como sigue ocurriendo hoy en día en todos los países del mundo. Países donde tienen más acceso y menos acceso a un centro sanitario, sigue habiendo una demora enorme en el diagnóstico de esta enfermedad, porque tristemente se sigue pensando que el dolor con la regla es lo normal y que una niña, para hacerse mayor y ser adulta, tiene que tener dolor con la regla, y yo creo que no hay nada más lejos de la realidad. La regla puede molestar, como no, son contracciones del útero para expulsar ese tejido endometrial, pero indudablemente no tiene que ser un dolor incapacitante que haga que la paciente esté en casa, se quede sin ir al colegio o sin ir a trabajar algún día. Por tanto, nos tenemos que apoyar en la clínica de este paciente, que es lo más importante, asegurar e investigar de dónde viene este dolor, y en técnicas de imagen vamos a poder utilizar la ecografía, que tiene una resolución altísima y una fiabilidad altísima, y nos va a permitir el poder unir la clínica del paciente con la imagen, donde ya sabemos que incluso en adolescentes, en casi un 20% de adolescentes con dismenorrea, vamos a encontrar lesiones endometriósicas y vamos a poder hacer un tratamiento. Obrigado pela resposta. Temos aqui uma segunda pergunta.
qual seria a sua recomendação para aumentar o diagnóstico precoce da endometriose? Bueno, el diagnóstico precoz de esta enfermedad, lo ideal, en un mundo ideal, sería tener un biomarcador. Saber que una niña con 12 o 13 años, cuando empieza con sus reglas, si son un poco más molestas de lo estándar, poder hacer un estudio en sangre o en una técnica no invasiva, en saliva o en orina, y poder determinar si esta niña va a poder desarrollar una enfermedad o no a futuro, y entonces a partir de ahí a lo mejor con una píldora de continuo poder evitar la progresión de esta enfermedad. Eso sería el mundo ideal, que no existe. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es hacer un tratamiento muchas veces médico, pensando en que la posible causa sea una endometriosis. Es decir, hoy en día no es necesario ni imprescindible tener una laparoscopia para empezar un tratamiento médico. Los tratamientos médicos sabemos que muchos de ellos son muy bien tolerados, con muy pocos efectos secundarios y baratos. Por lo tanto, en una paciente que tenga síntomas, clínica orientativa de una patología como la que estamos hablando, yo creo que podemos hacer un tratamiento empírico médico con una píldora continua, sea una píldora combinada, una píldora solo de gestágenos, y si mejora su sintomatología podemos estar tranquilos de que estamos primero mejorando la calidad de vida del paciente y probablemente evitando una progresión de la enfermedad. Obrigado pela resposta. Mais uma pergunta. Baseando no que o senhor nos apresentou, em uma mulher com diagnóstico de endometriose, o senhor recomendaria congelar os oócitos mais precocemente? E quando esse assunto deveria ser abordado com a paciente? Esa es una pregunta también, yo creo que muy oportuna, Luis, porque la preservación de fertilidad de mujeres con endometriosis es relativamente nuevo. Llevamos poco tiempo trabajando en ello y ya hemos publicado una serie de unas 500 pacientes, como os decía antes, pero todavía es un tema novedoso donde la paciente lo conoce poco y el médico a veces lo discute poco. Pero yo sí creo que es un tema fundamental. Básicamente, cuando tenemos una paciente que se va a operar de una endometriosis ovárica, es decir, donde puede tener un compromiso en su reserva ovárica o en su función ovárica posteriormente a la cirugía, y sobre todo cuando no es una paciente muy joven, porque una mujer que es muy joven, con 20 años, todavía tiene una reserva ovárica muy grande y probablemente se embarace sola y no necesite tratamiento. Pero cuando estamos hablando de mujeres ya en la tercera década de vida, mujeres de a lo mejor 34, 36 años, que todavía no son madres, que van a tener una cirugía y probablemente tengan que esperar a lo mejor un tiempo luego a tener un hijo si quieren. En estos casos donde puede haber ya un compromiso de función ovárica, yo creo que es interesantísimo discutirlo con ellas, plantearles una opción de un tratamiento que no es especialmente complejo, como es una estimulación ovárica que le va a llevar unos 8 o 10 días más luego la extracción, que no es especialmente complicado ni especialmente caro y que les puede permitir a futuro ser madres con sus propios gametos. El punto de equilibrio estaría ahí, en pacientes que no sean evidentemente ni muy mayores ni muy jóvenes y sobre todo pacientes con una cirugía ovárica que pueda comprometer su reserva. De hecho, lo más interesante sería evaluar esta reserva ovárica previo a la cirugía, a medir esta antimuleriana, no sea que ya incluso antes de esta cirugía el compromiso de la reserva ovárica sea ya grande y evidentemente tendremos que intentar preservar todo lo que podamos. Muito obrigado, Dr. Garcia Velasco, pela sua explicação. Uma última pergunta. Existem alguns tratamentos em desenvolvimento que possam diminuir os danos causados pela endometriose na fertilidade? Bueno, hablar del futuro siempre es un reto, pero tiene una ventaja, que uno realmente puede decir casi lo que quiera, porque como nadie sabe lo que va a pasar, pues te permite especular, ¿no? Pero yo creo que en estos, 20 o 30 años que me llevo dedicando a esta enfermedad, sí que vas viendo un poco hacia dónde van las cosas, ¿no? Es cierto que el progreso no ha sido muy grande en cuanto a tratamientos, porque al fin y al cabo tenemos un problema, y es que no sabemos de dónde viene el origen de esta enfermedad. Hay muchas hipótesis, pero no está claro todavía por qué unas mujeres desarrollan la enfermedad y otras no. Y si no tenemos claro el origen, difícilmente podremos tener una solución definitiva. A fecha de hoy, básicamente lo que se ha venido haciendo es frenar los estrógenos. Si tenemos una enfermedad que depende de los estrógenos, cualquier inhibidor de estrógenos pues puede funcionar. Llamémoslo píldora, llamémoslo análogos de la GnRH, llamémoslo inhibidores de la aromatasa, cualquier familia de fármacos. ¿Qué es lo que se está intentando? Intentar compaginar un tratamiento
médico que permita, por un lado, frenar la fertilidad al mismo tiempo, es decir, cualquier fármaco que les acabamos de comentar, un anticonceptivo, por supuesto, y los análogos y demás, frena los estrógenos, pero al mismo tiempo convierte a la paciente en infértil, impide que pueda tener hijos mientras se está tratando. Y se está buscando un punto intermedio, como puede ser, por ejemplo, los antagonistas orales que acaban de salir al mercado hace muy poco. Un antagonista parcial de la GnRH va a permitir que esta mujer produzca menos estrógenos, pero sí que tenga cierta capacidad ovulatoria y que pueda mejorar su sintomatología siendo fértil. Y por otro lado, el futuro va por evitar la progresión de la enfermedad. Cuando los pacientes vienen a vernos, y vengan a vernos bien por infertilidad o bien por un dolor importante, llevan años probablemente con esta enfermedad, y esta enfermedad ya ha destrozado muchas veces la anatomía pélvica, ya hay adherencia, ya hay quistes avanzados en los ovarios con reducción y compromiso de la reserva ovárica, y lo ideal sería poder hacer un tratamiento previo, precoz de esta progresión de la enfermedad. Como hablábamos antes, igual con una dismenorrea intensa sospechosa de esta enfermedad, poder hacer un tratamiento de mantenimiento durante años. Y lo que se tiende a hacer cada vez más es a que estas mujeres, en vez de tener 12 o 14 reglas al año, que tengan 1 o 2 reglas al año, para evitar ese sangrado continuo, que es la causa del dolor y la causa de la progresión de la enfermedad, y evitando indirectamente la progresión de esta enfermedad. Pero bueno, espero que volvamos a hablar en unos años y que veamos si efectivamente estas líneas son así o han surgido incluso ideas nuevas. Muito obrigado, Dr. Juan Antônio Garcia Velasco, pela sua excelente apresentação e pela resposta às perguntas.